Muy buenos días, soy Karin Acevedo y en nombre del equipo de Interop Latinoamérica estoy aquí para darles la bienvenida a quienes nos están acompañando en esta transmisión, agradeciendo primero por su tiempo y por sobre todo por la altísima convocatoria que hemos tenido para este evento, así que muchas gracias desde ya. La desaparición de los informes de auditoría tradicionales. ¿Cómo lograr que las partes interesadas actúen finalmente sobre sus hallazgos? Ese es el tema que queremos poner sobre la mesa el día de hoy. Un desafío no menor, ¿no es verdad?, que enfrentan los auditores internos de nuestros tiempos y bien lo sabe quien me acompaña para compartirles su experiencia con esta presentación, Catalina Carreño, gerente de negocios de Interop Latinoamérica. Buenos días y bienvenida, Catalina. Buenos días, gracias Karin. Vamos a partir detallándoles brevemente, para quienes participan por primera vez, la dinámica de esta presentación. Para que lo consideren, este webinar va a durar aproximadamente 60 minutos y vamos a destinar los últimos 10 a contestar las preguntas que nos quieran hacer llegar. Por una parte, pueden hacerlo a través del módulo de preguntas y respuestas que ven al inferior de sus pantallas o a través del chat también. Las que no alcancen, por cierto, a ser atendidas durante la transmisión, en línea, digamos, van a ser respondidas por correo electrónico. Aprovecho de dejarles nuestro correo al que pueden escribirnos, es marketing@interop-medio-la.com. Y por último, pero no menos importante, contarles también que el webinar está siendo grabado para que quienes tengan interés por adquirir o compartir posteriormente el material, nos escriban, por favor, solicitándolo al mismo correo que ya les indiqué. Así que dicho esto, y especialmente para quienes nos acompañan por primera vez, como ya lo decía, parto contándoles un poco acerca de nosotros. Somos Interop Latinoamérica, una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, especialistas en soluciones para auditoría, análisis de datos, monitoreo continuo y GRC. Y estamos presentes en 5 países de la región. Si podemos avanzar ahí al siguiente slide. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y bueno, de la mano de esta red de clientes también están nuestros socios estratégicos, nuestros partners, que han sido quienes nos han respaldado para consolidarnos a lo largo de estos 20 años, como ya les decía, en el mercado, con una red de más de 500 clientes en la región. Ahí están algunos de nuestros partners, Galvanize, como ya les mencionaba, el más importante, Refinitiv con Tableau, Archivar. Y bueno, de nuestros clientes, la verdad es que es una amplia gama entre lo privado y lo público que incluye banca, empresas de retail, como ven, es muy variado dentro de lo que son los 5 países. Y bueno, tenemos ahí a continuación lo que es la suite de Galvanize, ya les comentaba, uno de nuestros socios estratégicos más relevantes, donde nos encontramos frente a 2 mundos. Por una parte tenemos el análisis de datos, que van a ver ahí a la izquierda, que implica todo lo que son las soluciones enfocadas en lo que es la extracción y análisis de datos desde cualquier fuente de información, incluso si tienen SAP, como se menciona ahí abajito. Cuentan con un conector certificado para lo que es extracción y análisis de datos, y esto puede partir desde lo más básico, digamos, y manual con ACL Robotics, que es lo que antes conocíamos como ACL Analytics, que tuvo un cambio ahí de denominación, hasta lo que es ya pasar a tareas de automatización de scripts y flujos de trabajo con robots. Y por otra parte, a la derecha tenemos lo que es el mundo de gestión de riesgos y riesgos de TI, lo que es auditoría y compliance, donde nos encontramos con la plataforma de Hybond, que es una plataforma que nos permite básicamente trabajar en una forma integrada lo que son las distintas áreas del negocio, generando sinergias, información centralizada que nos permite compartir resultados y reportes a un solo clic. Y bueno, cerrar destacando más que nada con relación a esto último, que tanto en el mundo analítico como el de gestión, como les decía, están integrados perfectamente y les permiten generar informes y reportes gráficos, dinámicos, actualizados, que están siempre disponibles de forma oportuna para lo que es la toma adecuada de decisiones. Y bueno, revisemos ahora lo que es la agenda de temas que comprenden el webinar de hoy. Partimos analizando por qué el enfoque actual de los informes de auditoría interna ya no funciona.
Esa es la pregunta del $1.000.000. Segundo, ¿cuáles son las expectativas de la dirección con respecto a los informes de auditoría ágil? Un término muy en tendencia hoy en el mundo de auditoría. Y por último, ¿cómo presentar eficazmente los hallazgos y recomendaciones de las auditorías para que se pongan en práctica? Que es el desafío que nos estamos planteando el día de hoy. Partimos invitándolos a participar de una encuesta. Queremos conocer también sus opiniones con respecto a esto, hacer de esto una instancia participativa. Ahí se está desplegando la encuesta. Tienen 1 minuto para contarnos entonces cómo calificarían al día de hoy el nivel de impacto que tienen sus informes de auditoría, haciendo una mirada, digamos, a lo que es su realidad en su día a día actual. Primera opción, extremo. Segunda, moderado. Tercera, insuficiente. Cuarto, insignificante o nulo. Ojalá no nos encontremos con muchas de esas alternativas. Y por último, no lo sé si no están en conocimiento, en su caso, de lo que es el nivel de impacto como tal. Claro. Aquí parte todo, ¿no, Catalina? La base Aquí del tema. parte todo, la base de el tema que nos convoca hoy y que en el fondo con sus respuestas también nos vamos a ir dando una idea de cómo están, desde qué punto sienten que están partiendo y qué pueden implementar de las cosas que nosotras vayamos compartiendo a lo largo de la presentación, que les podrían servir para ir subiendo el nivel de impacto de sus informes de auditoría. Exactamente. Finaliza el minuto y les comparto entonces los resultados de esta votación. Tenemos ahí con un 67% el impacto sería de nivel moderado, según la mayoría de las votaciones de nuestros participantes. Mira, es bastante alentador. La idea es que todos puedan ser con un impacto extremo, pero lo importante también es que a pesar de que son menos los que tienen un impacto insuficiente o menor, también puedan ir acogiendo todas las recomendaciones o tips que vayamos dando para que puedan ir mejorando este nivel. Exacto, esa es la idea. Te cedo la palabra, Catalina, para que continuemos con el webinar. Vamos a seguir, entonces vamos a partir hablando un poco de la capacidad de atención humana en la era digital. Esto es un punto sumamente importante porque estamos hablando básicamente de cómo compartimos los resultados de nuestro trabajo, cómo impactamos en otros con el informe que estamos entregando. Bueno, cabe decir que para los que no me conocen mucho, yo llevo algunos años trabajando en Interop, pero tengo una experiencia de al menos 10 años trabajando en el mundo de auditoría interna, auditoría externa, en empresas de distintos rubros. Entonces, me siento muy identificada también con el tema de los reportes de auditoría. Lo viví por muchos años de mi vida. Entonces, acá comentarles que según investigaciones, nuestra capacidad de atención ha disminuido notablemente en solo 15 años. Acá las investigaciones toman como base desde el año 2000 hasta el año 2015 y ha disminuido desde 12 segundos hasta 8,25 segundos. Imagínense hoy en día, que ya han pasado 6 años, cómo está nuestra capacidad de atención si sigue disminuyendo. De hecho, los científicos consideran que tenemos menos tiempo de atención que un pez de colores, ya que tiene una capacidad media de atención de 9 segundos. El ser humano en sí es un ser olvidadizo. Estos estudios nos dicen que el 25% de los adolescentes, por ejemplo, olvidan detalles importantes de sus amigos y familiares. El 7% de las personas olvida su propio cumpleaños de vez en cuando. El 39% de las personas ha olvidado alguna información básica o ha perdido algún objeto cotidiano en la última semana. Entonces, esto nos dice que, uno, olvidamos mucho, nuestra capacidad de atención actual ha disminuido en cuanto a los años, y bueno, esto también se puede ver afectado porque tenemos mucha información, mucho acceso a información y muchas entradas, muchos estímulos. Recibimos información por muchos medios. Adicionalmente, nos distraemos fácilmente, o sea, además de que nuestra capacidad de atención es reducida, tenemos un gran nivel de dispersión. Todos estos estudios también nos arrojan que revisamos nuestro correo 30 veces por hora, nuestro celular lo tomamos 1500 veces a la semana, durante ya sea nuestra jornada laboral o el día a día en general. Si entramos a un sitio web,
en general leeremos como un máximo el 28% de las palabras durante esta visita. Las visitas promedio a un sitio web duran menos de un minuto. Los usuarios suelen abandonarlo entre 10 a 20 segundos después. ¿Esto qué nos dice? Que estamos buscando información rápida, tenemos muchas fuentes de información, necesitamos acceder rápidamente a esa información. Entonces, si no lo encontramos rápido, lo que estamos buscando, probablemente vamos a cerrar esa página y vamos a ir a otra fuente. Y esto pasa en general con toda la información que vamos recibiendo, porque tenemos recursos ilimitados y fuentes de información ilimitadas y necesitamos respuestas más rápidas, porque también nos piden responder más rápido hoy en día. Entonces, en este sentido, y ya enfocándonos en lo que son los reportes de auditoría, el contenido y la entrega son más importantes que nunca. Nos deberíamos ir cuestionando, ¿nuestros informes se entregan de una forma fácil para que las personas indicadas accedan a esta información? ¿Los hallazgos y las recomendaciones señalados obligan a nuestros colegas o a la empresa en general a la acción, a emprender los planes de acción que nosotros estamos sugiriendo? El contenido de nuestros informes es relevante y atractivo para que la gente permanezca más de 20 segundos revisándolo y no nos pase lo que pasa con las páginas web en el fondo, donde solo 20 segundos de darle una mirada, no encuentran lo que quieren y necesitan otra fuente de información. Entonces, partiendo desde esas preguntas, vamos a pasar a por qué el enfoque actual ya no funciona, porque la entrega es lo que importa en nuestros reportes de auditoría. Y aquí vamos a hacer una segunda encuesta, Karim. Así es. Paso a mostrarles la segunda pregunta que convoca la votación del día de hoy y que dice: ¿qué tan fácil de leer y entender son sus informes de auditoría interna? 1 minuto de tiempo para contestar a partir de ahora. Primera opción, extremadamente. Moderadamente la segunda. Insuficiente, incomprensibles derechamente. O, por último, no lo sé si no están en conocimiento. En este sentido también es muy importante hacer esta autorrevisión, dado que vamos a Exacto. hablar de cómo en el fondo se perciben o cómo reciben nuestros informes de auditoría, cómo podemos mejorarlos y cómo podemos hacerlos más atractivos. Entonces, está bueno partir desde la base de cómo nosotros percibimos la forma en la que son recibidos. Correcto. Lo que es sencillo y comprensible para algunos no necesariamente lo va a ser para todos por igual. Exactamente. Así cerramos entonces, ya estamos llegando al minuto de tiempo y paso a mostrarles los resultados de la votación, donde moderadamente sería la alternativa con mayor número de respuestas con un 73%. En segundo lugar, insuficiente con un 12%. Y por último, extremadamente 11%. Incomprensible, afortunadamente, tiene solo un 1%. Ah, muy bien. Ahí están los resultados. Bueno, moderadamente es bastante bueno. Lo ideal es que sean muy fáciles de comprender y que nuestro usuario final siempre entienda y encuentre lo que en el fondo estamos tratando de transmitir, que es lo más importante de nuestro trabajo. Y bueno, si no sabemos o si es insuficiente o incomprensible, tenemos varias herramientas para ir mejorando este resultado. Claro que sí, siempre se puede mejorar. Continuamos, Catalina. Bueno, y aquí nos vamos a enfocar en un ejemplo que nos muestra sitios web, ya que hablábamos anteriormente de la capacidad de atención en un sitio web. Aquí podemos ver un ejemplo de la página de Mac, Apple, y tenemos la idea de si nos cumple su objetivo de invitarnos a consumir, a comprometernos, a tomar parte en determinado producto o servicio. Vemos que está muy detallado, que es dinámica la información, está bien completo, por una parte. Y bueno, por otra parte tenemos acá otra página web que tiene bastante información, bastante texto, y que probablemente si estamos apurados y accedemos a esta información, si no la conocemos al detalle o no sabemos bien dónde buscar, no vamos a encontrarla a simple vista.
vamos a tener que leer bastante, si no tenemos tiempo, necesitamos dar una respuesta rápida, probablemente no lo vayamos a encontrar y vamos a ir a otra fuente de información, a otra página web, a poder encontrar la respuesta que estamos buscando. Entonces, acá hay un aspecto clave, que uno es el acceso a la información directamente, el tiempo para encontrar lo que estamos buscando, y el exceso de información que podemos entregar tal vez, y que confunde al lector final. Y aquí nos vamos a hacer algunas preguntas para ir revisando o autorrevisando nuestra capacidad de generar estos informes, los informes de auditoría, y es preguntarnos, ¿nuestros informes de auditoría están desactualizados al momento de la publicación? Esto es un punto muy importante, porque en el fondo la idea es que podamos motivar a quien lee el informe, a quien toma decisiones, a quien está detrás y va a ver el impacto que tenga el informe, si le entregamos información reciente o si lo que le estamos entregando pasó hace, no sé, 6 meses o más. Probablemente se puedan hacer acciones correctivas, pero no hay mucho más que hacer si no sabemos qué ha pasado en el último tiempo. Y por otro lado, ¿están más cerca del tiempo real la información que estamos entregando? Aquí hay un ejemplo de una plataforma en la que se muestran resultados, bueno, el ejemplo que usamos es la plataforma Hibon, muestra resultados dinámicos y la información se va actualizando. Entonces, cada vez que el usuario entre o el interesado final en la información entre, por ejemplo acá, va a ver que la información está actualizada hace 3 minutos atrás. Por otro lado, nos deberíamos preguntar, ¿nuestros informes se vuelven demasiado largos al momento de leerlos? Si estamos utilizando el formato típico, que es el que también utilicé yo por muchos años, que es el reporte escrito, con un formato determinado. Si son muy largos los informes, ¿cómo sabemos que el lector final le va a dedicar el tiempo a buscar la información clave dentro de todo el texto? O, por otro lado, si estos informes que nosotros estamos generando van al punto rápidamente, si muestra indicadores simples, visuales, totalmente cuantificados para la eficacia del control de los procesos que estamos mostrando. Idealmente que tenga puntuaciones agregadas que permitan medir por auditoría, por entidad, por riesgo empresarial. Tenemos estos dos extremos. Por otro lado, también deberíamos preguntarnos, ¿nuestros informes están atrapados en un único punto final de entrega? ¿Cómo entregamos nuestros informes? A través de algún archivo, se puede extraer desde alguna base de datos, se puede, no sé, compartir solo mediante correo electrónico, por ejemplo. O si pueden ser compartidos para generar alguna interacción con las partes interesadas en el fondo. Podemos llegar a ese nivel, responder de manera dinámica, generar acciones a partir de nuestro trabajo como compartimos la información, ¿ya? Para poder tomar acciones correctivas, pero también preventivas, cuando estamos mostrando información que pueda generar una interacción. Acá también tenemos un ejemplo de un reporte gráfico en el que se puede elegir una lista de usuarios a quien compartirle la información, se pueden generar URLs para que la persona interesada pueda visualizar cada vez que quiere, en el fondo, estos indicadores que cuentan con información más actual. Por otro lado, también es muy importante que nos preguntemos si nuestros informes tienen una interfaz de usuario y una experiencia de usuario mal diseñadas. Acá tenemos un ejemplo bastante básico, pero muy gráfico, de exceso de información en señalética. Te dejan claro el mensaje, te puedes estacionar, no te puedes estacionar, tienes que entrar a analizar todo el mensaje para saber si puedes o no estacionarte en cierto lugar. Confunde más de lo que aclara. Entonces también eso es muy importante que nos vayamos cuestionando. ¿Cómo es la experiencia del usuario que va a leer nuestro reporte o nuestro informe?
¿Va a poder encontrar lo que está buscando o la información clave importante que le va a dar respuestas rápidamente, o va a tener que leer mucho para encontrar lo que está buscando? Bueno, también nos deberíamos preguntar si nuestros informes dificultan a los destinatarios el tomar acciones sobre los hallazgos que estamos mostrando. Generalmente en el formato típico de observaciones o de reportes, hay que revisar un buen texto antes de poder encontrar dónde están los puntos sobre los cuales hay que tomar acciones. Y eso también podría dificultar o entorpecer la capacidad de atención de la persona que está leyendo finalmente nuestro reporte. Y en este sentido, bueno, también deberíamos cuestionarnos si nuestros reportes hacen posible que las partes interesadas generen acciones. Acá también tenemos un ejemplo de algo un poco más dinámico, que es una plataforma donde todas las observaciones están registradas, la parte del dueño de la observación o la parte interesada puede entrar, revisar, interactuar, responder, enviar información para ir aclarando en el fondo o mostrando avances sobre sus planes de acción, pero es más dinámico. Puede ver gráficamente también cuáles son las acciones que tienen o cuáles son los hallazgos que tienen mayor riesgo, a qué están vinculados, etc. Otro punto importante hoy en día es si nuestros informes son difíciles de leer en algún dispositivo móvil. Hoy sabemos que, bueno, y sobre todo desde que comenzó la pandemia hacia adelante, si bien estamos largas horas del día conectados o sentados frente a un computador, no siempre es la única forma por la que recibimos información. Si nos estamos moviendo de un lugar a otro, si hay viajes programados, o si definitivamente no estamos ahí con la atención 24/7 en un computador, vamos a tener tablets, vamos a tener el celular, y la idea es que la información la podamos recibir de todas maneras. Entonces, tenemos que tener claro si nuestros informes se adaptan a cualquier dispositivo móvil, o en el fondo, si es que son compatibles. Por ejemplo, acá tenemos también un ejemplo de resultados de riesgos, de distintos procesos que se pueden leer perfectamente en una tablet, que van a dar una referencia rápida al usuario final, de ver cómo está un proceso, le va a dar indicadores y va a poder rápidamente decir, bueno, acá o allá es donde tengo que poner más atención o tomar acciones o generar alguna acción inmediata para corregir, o saber en el fondo estar tranquilo de qué cosas están bien. Entonces, aquí ya más como conclusión de esta parte, podríamos resumir algunos aspectos a destacar que puedan asegurar a los usuarios finales o los consumidores finales de nuestros reportes a que accedan y consuman nuestros informes de mejor manera, que sean de fácil consumo la información para ellos. Entonces, un aspecto importante es que la información sea en tiempo real o lo más cercano al tiempo real, que sean rápidos y directos, que no les tome un gran esfuerzo poder encontrar la información importante, que sean concisos y precisos, que sean fáciles de compartir, no solo a través de correo electrónico o en el formato más estándar, que es el reporte de auditoría PDF, por ejemplo, que se apoyen los flujos de trabajo colaborativos y los flujos de trabajo de acciones correctivas, es decir, que puedan participar las distintas áreas para tomar acciones en cuanto a los hallazgos y a los planes de acción que estén comprometidos, que sean amigables con la interfaz y la experiencia del usuario, que eso también es muy importante. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona final que está recibiendo la información, el tiempo que tiene, el acceso a la información que va a tener, para facilitarle, en el fondo, que vea lo importante de nuestro trabajo. No entregarle información exagerada o demás que lo pueda distraer en vez de enfocarlo.
Y por último, que sea compatibles con plataformas móviles, porque ya sabemos, hoy en día el computador no es la única fuente por la que nos estamos conectando. Y así pasamos a una segunda parte que es lo que la dirección espera de los informes de auditoría ágil, en este sentido, que es un tema muy presente, muy actual, y que nos habla de que en el fondo nuestra auditoría también tiene que ir cambiando hacia los nuevos tiempos, hacia las nuevas demandas, hacia los nuevos requerimientos que tenemos actualmente. Entonces, hacer que el contenido importe, de encontrar el contenido que importa. Y acá vamos a ir a una tercera encuesta, que ahí Karin les va a ir explicando. Así es, Catalina, ¿no? Queremos detenernos aquí para conocer sus opiniones con respecto a qué tan relevantes y atractivos dirían que son sus propios informes de auditoría actualmente. Tienen un minuto de tiempo, como al igual que las anteriores, y las alternativas son extremadamente, moderadamente, insuficiente, irrelevantes derechamente o no lo sé si no están en conocimiento. Aquí es donde está claramente la oportunidad de mejora graficada, ¿no es verdad? Claro, ya sabemos o ya hemos hecho la revisión del impacto que creemos que nuestros reportes tienen, pero qué tan relevantes y atractivos también es algo que nos deberíamos cuestionar, porque en el fondo eso es lo que va a facilitar la lectura del consumidor final de la información y, y en el fondo nos va a dar como un indicador de qué podemos mejorar aún para mostrar de mejor manera la información que queremos presentar. Exactamente. Cumplido el minuto de tiempo, les comparto los resultados y tenemos moderadamente con la mayor cantidad de respuestas, con un 55%. Segundo lugar, insuficiente, 65 respuestas, 39%. Ahí no se Y ve, por Karin. último, extremadamente, ahora sí, ahí Ahí. está. Y por último, extremadamente con un 5%. Ya, muy bien. O sea, ¿hay algún porcentaje de asistentes que saben que la información que están entregando es relevante y atractiva? Moderadamente está súper bien también, pueden seguir mejorando. Y todos los que están en el insuficiente, afortunadamente irrelevantes o no hay, pero no es una brecha que se puede ir mejorando significativamente. Exacto. Estamos partiendo de una buena base y eso siempre es positivo. Ujú. Adelante, Catalina. Bueno, aquí hay algunos atributos claves para que un informe de auditoría sea relevante y atractivo para nuestro lector o consumidor final, que finalmente, ¿quién es? Es la alta dirección, son las gerencias involucradas, es un comité de auditoría. Ya, estos atributos los publicó PricewaterhouseCoopers en 2017 en un estudio sobre el estado de la profesión de la auditoría interna. Y en ellos destaca que un informe relevante y atractivo ayuda a la organización a anticiparse y responder frente a interrupciones en su operación. Por ejemplo, entregar información actualizada, eso es muy importante, o está, porque en el fondo sabe anteponerse a algún riesgo que está ocurriendo en este momento y que le va a permitir tomar acciones frente a algo que está ocurriendo. Permite estar preparados, adaptados y listos para liderar efectivamente frente a entornos disruptivos. También estar preparados ante cualquier interrupción que pueda entorpecer el trabajo en el fondo o que sea externo, pero que afecte finalmente el funcionamiento del negocio. Evalúa el riesgo de futuras dificultades, en el fondo está monitoreando los riesgos de manera activa para prevenir ante situaciones y poder anteponerse ante cualquier dificultad que venga. Permite intervenir proactivamente también frente a eventos disruptivos que puedan afectar al negocio. Nos prepara también para cambiar el rumbo y evaluar el riesgo a la velocidad requerida por el negocio. Porque generalmente lo que se hacía, o al menos
algunas auditorías todavía lo siguen haciendo, es tener un plan de auditoría anual y regirse a él y tratar de llegar al fin del periodo cerrando ese plan, pero si estamos pendientes de los riesgos que están afectando al negocio constantemente y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde el escenario puede ser muy cambiante, tenemos que tener atención sobre esos riesgos, porque probablemente va a ir cambiando el foco de lo que el negocio necesita. Y si nosotros tenemos un plan, tenemos que ser capaces de modificarlo para poder entregar información oportuna y que al negocio en el fondo le esté afectando actualmente, más que aquello que nosotros ya teníamos planeado y tenemos que llevar al fin del periodo. Y por último, facilita una asociación coherente con otras funciones de cumplimiento y gestión de riesgos para hacer frente a las dificultades. Esto es trabajar de manera integrada también con otras áreas dentro del negocio que también velan por la gestión de riesgos, que velan por los riesgos de cumplimiento en el fondo, y que deberían trabajar de manera integrada con auditoría para poder entregar mejores soluciones y más oportunas al negocio. Acá tenemos un ejemplo bastante, no sé si alarmante, pero es importante tenerlo en consideración. Harvard Business Review publicó How to Live with Risk, cómo vivir con riesgos, en agosto del 2015, y en el fondo lo que nos dice es que el porcentaje de pérdidas más significantes en el mercado de valores están causados por distintos tipos de riesgos, y en este sentido, el 86% de estos riesgos son estratégicos, el 9% son operacionales, el 3% legales y de cumplimiento, y el 2% de reportes financieros. Pero en contraste con eso, también nos muestra la proporción de tiempo que los auditores gastan en cada tipo de riesgo. Y por ejemplo, en riesgos estratégicos solo se enfoca un 6% de su tiempo, un 42% en los riesgos operacionales, un 13% en legal y cumplimiento y 39% en reportes financieros. Esto yo lo entiendo porque también hay una metodología detrás que en el fondo hace que el trabajo de los auditores se enfoque de cierta manera, pero hoy en día la situación del negocio es dinámica, va cambiando, se ve afectada mucho por el entorno, por lo que pasa, y los riesgos van cambiando. Entonces, se exige o se requiere para potenciar el trabajo de auditoría, el trabajo que hace la auditoría de apoyar a la gerencia, a la alta dirección, a enfocarse más en los riesgos que están afectando al negocio que en lo que tradicionalmente se revisaba en los últimos, no sé, 15 años. En este sentido, la capacidad de poder cambiar los planes de auditoría a medida que cambia el riesgo es una capacidad muy importante que deberían desarrollar todas las áreas de auditoría, en el fondo, para poder ser un mejor apoyo a la gestión de la empresa. Y acá hay algunos ejemplos de cómo implementar un monitoreo de riesgos automatizado. Se usa la plataforma Hibon, muestra aquí cómo identificar métricas para el seguimiento continuo, por ejemplo, establecer el apetito de riesgo, por ejemplo, umbrales de tolerancia al riesgo que te vaya indicando cuando algún riesgo pasa el umbral para tomar medidas en ese momento. Y claro, como les decía, automatizar la evaluación de los riesgos de la empresa para tener en tiempo real qué es lo que está pasando y hacia dónde enfocar nuestra atención y qué es lo que en el negocio está necesitando en ese momento. Esto, en el fondo, apoyado con las soluciones tecnológicas que apoyen nuestro proceso, nos va a permitir tener esta capacidad de ir adaptándonos a lo que la empresa necesita, a lo que el negocio necesita, de acuerdo a los riesgos que va a ir enfrentando en el día a día o de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas. Y aquí otro punto muy importante también, además de tener esta capacidad de monitoreo de riesgos, es saber cuándo dejar de auditar.
algún proceso. En este sentido, la dirección espera que los equipos de auditoría interna también presenten indicadores simples, visuales y completamente cuantificados para el aseguramiento de la auditoría. Y vamos monitoreando ese aseguramiento de la auditoría, del proceso, de la entidad, del riesgo, de la unidad de negocio. Y tenemos que tener establecido que hasta cierto nivel de aseguramiento vamos a revisarlo y después lo vamos a seguir monitoreando, pero no vamos a seguir auditando lo mismo. Y en este mismo sentido, agregar puntajes para medir el aseguramiento por proceso, por auditoría, por entidad y riesgo empresarial, entregar métricas de garantía en tiempo real, de la forma en que los principales líderes de las empresas, de los negocios, las consumen, porque tienen poco tiempo, porque están entre reuniones apurados, entonces entre leer un reporte, que es como el versus que se ve un poco más atrás en la presentación, estar buscando esta información en un informe y tener los indicadores de manera gráfica o más accesible, permite también que se pueda consumir la información de mejor manera. Y que cuando se alcance el nivel de seguridad deseado o una conclusión suficiente, se detenga esa revisión, se continúe con el monitoreo, pero no se siga revisando lo mismo y se enfoquen las energías de auditoría en cosas nuevas que sí requieran atención, en nuevos riesgos, en el cambio de escenario que va enfrentando el negocio en este entorno dinámico, sobre todo ahora en este último tiempo, en pandemias, crisis económica. Todos los negocios se ven afectados de distintas maneras, entonces es muy importante que el auditor en este sentido se transforme en un apoyo que le permita al negocio poder anticiparse a estos riesgos. Para complementar lo anterior, Catalina, una cita de Richard Chambers, no sé si lo conocen, él es el actual director ejecutivo del Instituto de Auditores Internos a nivel global, digamos, y tiene un blog semanal que pueden encontrar en el sitio web del Instituto de Auditores, en el que va compartiendo, ¿cierto?, tanto reflexiones personales y lecciones que ha ido aprendiendo, tiene ya más de 40 años de carrera en el mundo de la auditoría interna, como de temas y tendencias que sean relevantes en lo que es el ejercicio de la profesión. Una de esas notas, que se titula La pandemia y la recesión que se avecina, exigen que la auditoría interna se intensifique, 23 de marzo, pleno inicio por este lado del continente de la pandemia del 2020. Y bueno, Richard Chambers nos dijo en ese post de su blog, las crisis económicas ofrecen tanto amenazas como oportunidades para la auditoría interna. Las organizaciones que enfrentan presiones severas en los resultados finales a menudo penalizan de manera desproporcionada y tonta la auditoría interna, haciendo reducciones de presupuesto y de personal. Pero por el contrario, ahora debemos volver nuestra atención en demostrar cómo la auditoría interna puede ayudar a las organizaciones a navegar por la inminente recesión económica. Ahí las dos caras de la moneda y la oportunidad para los auditores frente a Claro, este escenario que parece tan incierto. de ser un apoyo para el negocio, para la alta dirección, para sacar a flote muchas empresas o fortalecerlas, cambiando estos enfoques tradicionales de auditorías, de reportes, para entregar herramientas que puedan ser útiles en el escenario cambiante que estamos viviendo, en el fondo, en estas crisis, que en el fondo se fortalezca el área de auditoría interna como un asesor interno de la alta dirección, en el fondo. Exacto. Entonces, en conclusión de esta parte de nuestra presentación, ¿qué implica que un contenido sea relevante y atractivo? Y podríamos resumirlo como el poder informar sobre los riesgos disruptivos que son importantes para las partes interesadas, tener esa capacidad y además ser capaz de cumplir con los principios básicos de la auditoría interna, de ser previsores informando sobre estos riesgos antes de que perturben el negocio. Está bueno también hacer en el fondo la detección de cosas que han ocurrido, pero hoy en día y bajo el escenario como estamos, cambiante, el ser previsores es el plus que hace que en el fondo el trabajo del auditor interno se transforme
en un pilar fundamental de asesoría interna dentro de la empresa, del negocio. Vamos a enfocarnos ahora en esta última parte de la presentación, en cómo presentar los resultados de las auditorías para que se pongan en práctica. Y esto es más sencillo de lo que muchos creen. Vamos a seguir con esta última encuesta. Sí, así es que llegamos a la cuarta y última pregunta del día. Queremos escuchar sus opiniones con relación a esta que dice: ¿qué porcentaje de sus recomendaciones de auditoría son implementadas por la dirección? Esta pregunta nos dice mucho. Menos del 20%, entre el 20 y el 40%, la segunda opción. La tercera, entre el 40 y el 60%. Cuarta, entre el 60 y el 80%. Y por último, la quinta opción, más del 80%, que sería, ¿no es verdad?, el escenario ideal. Sería el escenario ideal, y esto también muestra en muchos casos qué tanto es el apoyo que da la alta dirección o la relevancia a la información que entrega auditoría, porque generalmente las áreas, las distintas áreas a las que se audita, en el fondo, funcionan mucho cuando hay una presión ahí por cumplir lo que auditoría está pidiendo, por responder ante sus hallazgos, por responder los planes de acción. También va a depender mucho del nivel en que la alta dirección le dé esa importancia y ese nivel de exigencia para que todas las áreas participen y responden y implementan en el fondo sus planes de acción. Exactamente. ¿Qué mejor forma de saber qué tan efectivos estamos siendo en nuestra labor como auditores? Y les comparto los resultados entonces de esta encuesta, que nos dice que entre el 60 y el 80% es la alternativa con mayor número de preferencias, con un 35%. Segundo lugar, más del 80%, mira, bastante bien, con un 24%. Y tercer lugar, entre el 40 y el 60%. Igualmente, igual de alentadores que los anteriores estos resultados. Claro, y aquí también podemos hacer foco en cómo es la entrega de estos hallazgos u observaciones que vamos levantando como desde el plano de la auditoría, para ver cómo en el fondo, cómo podemos mejorarlo para aumentar estos números. Si bien la mayoría está entre el 60% hacia arriba, es importante también reforzar el cómo ir mejorando para que este trabajo que hacemos, que es un trabajo arduo igual, el trabajo de los auditores, tenga frutos y puedan ver cambios en la organización producto del trabajo que se realiza. Así es. Bueno, y en este sentido, ¿cómo podemos cautivar la capacidad de atención humana en la era digital? Aquí hay buenas noticias en el fondo, porque según un estudio de Nielsen, las páginas con una propuesta de valor clara son capaces de mantener la atención de las personas durante mucho más tiempo. Todavía hay formas de mantener la atención. Y en este sentido, algunos consejos básicos para que se puedan ir ya incorporando a los informes de auditoría, es que el mensaje sea claro. No excederse en la información, que sea claro y que en el fondo no dificulte a este lector final o al consumidor final a encontrar lo que tiene que hacer o lo importante de toda la información que se le está entregando. Enfocarnos en la experiencia del usuario y la facilidad de navegación. Los usuarios no se quedarán para tratar de encontrar lo que buscan, así que tenemos que hacerlo fácil. Y en este sentido, es muy importante que consideremos la experiencia del usuario, entonces, del que va a leer finalmente nuestro informe, nuestro reporte, o que va a acceder a esta información, en el tiempo que tiene, en el acceso a información que tiene, quién es, si es un directorio, si es una alta gerencia, quién es el que está leyendo finalmente. Porque no podemos tener un solo formato de información, tenemos que ir adaptándolo para el que lo lee,
para que la información llegue a destino. Mantener los mensajes breves y sencillos. En este sentido, como les decía, no bombardear con demasiada información que probablemente va a confundir o va a hacer que la persona no sea capaz de mantener la atención en lo que le estamos entregando, porque la información no está ahí fácil y clara y accesible para en una primera vista encontrarla, en el fondo. Apelar a los deseos de los consumidores. En ese sentido, intentar contar historias, y las historias se pueden contar también de manera gráfica, mediante indicadores, o con mensajes más breves y sencillos. Y bueno, también acá se menciona el utilizar medios enriquecidos, como el video. Hacer que los primeros segundos, los primeros 8 segundos, que son donde tenemos nuestra principal capacidad de atención, desde ahí atrapen al consumidor final, capten su atención. En este sentido, este estudio también nos dice que la duración media de las visualizaciones de un mismo video en Internet es de 2,7 minutos y que el 59% de los altos ejecutivos prefieren ver un video que leer un texto, cuando hay ambos disponibles. En ese sentido, adaptarnos a la experiencia del usuario también implica ver de qué forma le ofrecemos la información, si es solo a través de un reporte o de un informe escrito, o también podemos entregarle un dashboard o gráficas o storyboards que le cuenten en el fondo cómo están los indicadores o qué es lo que encontramos producto de la observación. En este sentido, y a modo de conclusión, el ser capaz de resumir, de eliminar el exceso de volumen de información que se incluye en los reportes y considerando la información también con un foco en la jerarquía de quienes lo reciben, como les decía, directorios, comités, saber el tiempo que le van a dedicar a cada uno en el fondo de nuestros reportes o de los resultados que vayamos entregando. En conclusiones, finalmente, animarnos a salir de la caja, de la zona de confort que de pronto representan los informes impresos, ¿verdad? Y Claro. animarnos a explorar otras formas, de pronto hacer llegar la información a otros medios. Exactamente. Bueno, y en este sentido, tenemos finalmente un ejemplo que nos lleva a impulsar la acción, que es una historia de éxito de Google. Y ellos hacen mención al arte de reportar errores, hablan en realidad de bug reports, que es un reporte de insectos, pero también es errores. Entonces hacen aquí la analogía de cómo, en el fondo, con un reporte de auditoría que no tiene la estructura, en el fondo, tradicional, sino una estructura que permite que las áreas involucradas se puedan comprometer en el proceso, da algunos tips de cómo presentar este reporte de errores, de hallazgos, de observaciones, y hace referencia principalmente a los aspectos que están aquí en esta slide señalados, como por ejemplo, colocar los detalles del error en una zona muy visible, ¿ya? Describir el error con precisión para que otros puedan reconocerlo, incluir la hora y la fecha de hallazgo del error, detallar cómo volver a encontrar el error y qué huellas seguir, en el fondo, contar también ahí una historia, esto ocurrió porque, qué lo ocasionó, y saber cómo identificar esos patrones para que en el futuro, si se vuelven a dar, ya se pueda prevenir que vuelva a ocurrir este error, ¿ya? Detallar la ubicación y el entorno donde se encuentra o donde se generó el error, resaltar lo perjudicial y peligroso que puede ser, en el fondo el impacto que va a tener en el negocio, en la compañía, y entregar un breve resumen, en el fondo, un título corto que nos indique, en este caso, que hay un gran bicho en esta foto, en el campo, pero que en el fondo lo que nos resume, nos resume cuál es el core o lo más importante de este hallazgo, de este error que encontramos de manera precisa, y que, bueno, en este ejemplo también nos dice que no tiene que ser complicado,
¿ya? Solo tener un marco de referencia, considerar estos aspectos claves que motiven a tomar acciones sobre los errores que estamos reportando, considerando estos aspectos que no son muchos ni muy complejos, son claves para lo básico, que es captar la atención del consumidor final de la información, ¿ya? A esto además agregamos que esta información sea en tiempo real, que la información sea fácil de compartir, que sean colaborativos, es decir, que puedan participar las distintas áreas involucradas, que sean accionables, que generen acciones de remediación, de corrección de estos errores generados y que siempre se enfoquen en la experiencia del usuario y en la interfaz. En el fondo, ser ahí un poco más empáticos en la información que estamos entregando y poder ponernos en el lugar del usuario final, en el fondo del lector o consumidor final de la información, que, que no solamente en el fondo sí, estamos entregando un reporte, estamos generando el reporte que sabemos que tenemos que generar como resultado de nuestro trabajo de auditoría, pero también ser empáticos y ponernos en el lugar de quién lo está recibiendo, eh, cómo generar en él esta acción correctiva o este impulso para que se haga algo respecto de lo que estamos en el fondo anunciando que está sucediendo, eh, y facilitar en este sentido el proceso de mejoras también dentro de la organización, de poder ser como auditoría interna un apoyo a la gerencia del negocio y poder en el fondo ser este aporte o pilar fundamental, sobre todo en esta época de crisis y cambios tan dinámicos que se están dando, producto de una situación que jamás nos esperamos que sucediera, que es la pandemia, la crisis que todo esto, la crisis económica que todo esto viene arrastrando. Entonces, convertirnos en ese pilar de ayuda al negocio para surfear mejor esta situación. Así que, bueno, eso es nuestra Gracias, presentación Catalina. por hoy. Perfecto. Avanzamos entonces y abrimos a partir de este momento el espacio para las preguntas y respuestas. Ya hemos contestado algunas durante la transmisión y vamos a escoger entre el resto algunas para leérselas en vivo también, partiendo por esta que dice: Catalina, ¿cómo se puede llevar a cabo un monitoreo de riesgos automatizado que nos permita cambiar el foco de la auditoría hacia lo urgente, lo que está pasando en el momento? Bueno, como comentamos en alguna parte de la presentación, es importante salir del estándar, salir de los tradicionales reportes o informes que nosotros estamos entregando o de en qué basamos nuestros programas o nuestras auditorías y apoyarnos con soluciones tecnológicas. Hoy en día hay una alta gama de soluciones tecnológicas. Nosotros mostramos aquí un ejemplo que es Hibon de Galvanize, que por ejemplo nos va a permitir un monitoreo automatizado de los riesgos, en el fondo programar alertas que nos puedan arrojar indicadores de forma oportuna para saber dónde están los riesgos del negocio, eh, ir de a poco migrando hacia el foco, hacia nuestro trabajo sobre estos indicadores, y de esta manera en el fondo dirigir el trabajo de auditoría en esa dirección, convertirnos en este apoyo de prevenir al negocio, en el fondo, de los riesgos que están cambiando y que se pueden ir materializando en el escenario cambiante, pero partir de a poco. Pero lo más importante es apoyarnos por soluciones tecnológicas que hoy en día están ahí a la mano, tenemos que incorporarlas de cierta manera, y nos van a apoyar, van a permitir que el trabajo de la auditoría sea mucho más robusto y en tiempo real, que es lo más importante. Como ya lo veíamos en la presentación. La siguiente pregunta, Catalina: ¿qué información debería compartirse con el auditado que lo motive a emprender los planes de acción de una manera más proactiva? Mira,
Principalmente esta información siempre se comparte en los informes de auditoría, o al menos en cuanto a la experiencia que tengo respecto a auditoría, pero toda la información asociada a los hallazgos o observaciones, plan de acción, las fechas de implementación, el responsable de la implementación, el dueño de la observación, entre otros, debería estar disponible para cuando el dueño de la observación o la alta dirección quieran revisarla o ver en qué estado están. No sé, antiguamente el trabajo que se hacía era bastante engorroso. Yo principalmente tuve la experiencia de tener que estar enviando reportes en Excel, por ejemplo, con cierta periodicidad, a los distintos usuarios o a los distintos dueños de observaciones para que me respondieran, esperar mail de respuestas. Hoy en día también tenemos soluciones tecnológicas que apuntan a, a mejorar todo ese proceso, a quitarle un poco de carga también al auditor en este proceso, y que incentivan de manera más activa al auditado a participar en el proceso. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la plataforma Hibon, tenemos AuditBond que permite que todos los involucrados en el proceso puedan acceder, ver qué observaciones tienen, enviar recordatorios de forma programada, que le lleguen con un buen tiempo en el fondo de previsión, que le dé el tiempo de ir respondiendo, que les da el tiempo incluso de ir enviando avances sobre sus planes de acción. Poder decirle al auditor a lo mejor también si es que hay algún problema que en el fondo le impidió cumplir en tal fecha, pero que haya una comunicación directa o una interacción entre los dueños de las observaciones, la alta dirección, el monitoreo de estos planes de acción y el auditor, creo que es un gran avance fundamental para que sea un proceso colaborativo y que se dé el flujo de información y de trabajo para que los planes de acción se concreten. Gracias, Catalina. La tercera pregunta que tenemos por acá dice, Catalina, ¿qué tips recomiendas para ir migrando de un reporte tradicional de auditoría a uno que tenga un enfoque más dinámico y más actual? Bueno, aquí como dijimos en la presentación, es muy importante entender las necesidades del lector o usuario final del reporte, porque es difícil que podamos pasar de un reporte escrito, de un informe de auditoría, a, a algo súper moderno o a un dashboard o a un panel de indicadores de un día para otro. Aquí tiene que haber consideración de la experiencia del usuario, del tiempo del usuario, del acceso a información del usuario. También, como mencionamos en la presentación, muchas veces es un comité de auditoría, es un directorio o son altas gerencias, no tienen el tiempo de estar revisando información excesiva, necesitan tener la información simplificada y probablemente no se pueda migrar de un extremo al otro, de un día para otro, pero sí ir generando, por ejemplo, en forma paralela indicadores, repartir la información de manera, repartir los reportes de acuerdo a la audiencia que los recibe. Entonces, ponerse en lugar de quiénes van a recibir la información para poder decir, bueno, a la alta dirección o al comité o al directorio le interesa ver indicadores para, para acelerar la toma de decisiones o las acciones correctivas, y para ellos sí tengo que generar tal vez un panel de indicadores eh, más dinámico, de fácil acceso, que esté disponible en dispositivos móviles, y considerar las soluciones tecnológicas que nos puedan llevar a ese paso, eh, de manera paulatina, pero apuntar hacia allá en el fondo, a ponerse en el lugar de la audiencia que recibe nuestros reportes. Eso, aprovechar todas las herramientas Ujú. en esta era tecnológica.
Bien, con esta última pregunta vamos a cerrar la transmisión en vivo para cumplir con el tiempo establecido. Muchas gracias a todos desde ya por el interés que ha generado este webinar y la convocatoria. La verdad es que hay muchas preguntas que no vamos a alcanzar a responder, pero como ya lo dijimos, nuestro compromiso es atenderlas vía correo electrónico, todo lo que no alcanzamos a leer en vivo. Claro. Avanzamos al siguiente slide, por favor. Y así finalizamos el webinar de hoy. Muchas gracias, Catalina, por esta Muchas gracias presentación. por la participación, muchas gracias por la audiencia y feliz de poder seguir compartiendo contenidos con todos los que estén interesados en seguir adquiriendo estas nuevas herramientas para ir mejorando nuestro trabajo día a día. Exactamente, me sumo a esos agradecimientos a todos quienes nos acompañaron y se mantuvieron atentos hasta el final. Esperamos que todo el contenido que les hemos entregado les aporte un valor agregado en su día a día. Avanzamos al siguiente para recordarles que no se olviden de seguirnos, muy importante, en nuestros canales en redes sociales. Siempre estamos compartiendo por ahí contenido muy valioso, interesante que van a encontrar. Y sigan también muy atentos a nuestros próximos webinars. Pronto van a tener novedades, temas muy interesantes que vamos a estar cubriendo. Los dejamos invitados desde ya. Así que muchas gracias nuevamente. Que tengan un muy buen miércoles y será por parte nuestra hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Karin.